Hola chicos, bienvenidos a Repasando Matemáticas, la plataforma digital creada por el Departamento de Matemáticas del Colegio Peñafort, que nos va a permitir repasar de una forma diferente y divertida las diferentes unidades que vayamos viendo en las clases. De esta forma podremos aprender y preparar más fácilmente los diferentes ejercicios y exámenes que vayamos realizando a lo largo del curso. Como veréis, las imágenes y conceptos que iremos viendo serán muy importantes, ya que de esta forma podremos aplicarlos para resolver cualquier tipo de problema que se nos presente, tanto en los exámenes y ejercicios que vayamos realizando en clase, como también en nuestra vida real. ¿Estáis preparados? Pues empecemos. En este tema vamos a ver, en primer lugar, las fracciones. Trabajaremos con fracciones irreducibles, compararemos fracciones, operaremos con fracciones y trabajaremos con números decimales y veremos qué son los números racionales. Los números racionales son todos aquellos que se pueden expresar como fracción, y una fracción es una expresión del tipo a partido por b, donde a y b son números enteros y b distinto de 0. b es importante que sea distinto de 0 porque no sabemos dividir entre 0. Si probáis con la calculadora y dividís cualquier número entre 0, os saldrá error. Ejemplos de fracciones tenemos muchos, desde los dos términos sean positivos o los dos sean negativos o uno positivo y otro negativo. Y una cosa importante es no olvidar que cualquier número entero podemos expresarlo como una fracción. ¿Cómo? Pues añadiendo un 1 en el denominador. Y aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el 5 podemos transformarlo en una fracción dividiendo entre 1. 5 entre 1. Esto es una fracción. Menos 15 podemos transformarlo en fracción si añadimos un 1 en el denominador. Menos 15 partido de 1. En las fracciones podemos encontrar tanto los dos términos del mismo signo, positivo o negativo, o bien un signo de cada, uno en el numerador y otro en el denominador. Cuando los signos son iguales, la fracción será positiva, y cuando los signos son diferentes, la fracción será negativa. Cuando tenemos los dos términos positivos, podemos ver varios ejemplos, como 1 partido de 2, 41 partido de 12, 3 partido de 4. En este caso, como los dos términos tienen el mismo signo, la fracción será positiva. Cuando tenemos los dos términos negativos, por ejemplo, menos 1 partido de menos 2, menos 4 partido de menos 5, menos 13 partido de menos 4, como los dos términos siguen siendo iguales, la fracción también será positiva. Y cuando tenemos un término de cada, un positivo y un negativo, como por ejemplo menos 1 partido de 2, 41 partido de menos 8, menos 5 partido de 3, la fracción será negativa porque tenemos un término de cada signo. Es indiferente que el numerador o el denominador sean el que tenga el signo negativo. Vamos a pasar a hablar de fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma cantidad, la misma parte del todo. Si ponemos como por ejemplo estos dos triángulos que son iguales, este lo vamos a dividir en 3 partes, este lo vamos a dividir en 6 partes. En este primero vamos a rayar 2 partes de 3, en este vamos a rayar 4 partes de 6. Las fracciones que los representan son distintas, pero la parte rayada en ambos casos es la misma, por tanto estas dos fracciones serán equivalentes. Lo mismo ocurre en el ejemplo de la derecha. Tenemos una circunferencia y rayamos la mitad, un medio. Si la dividimos en 4 partes y tenemos la misma parte rayada, no ocupará un medio la parte rayada, sino que ocupará 2 cuartos. O si la dividimos en más partes, ocupará 4 octavos. Sea como fuere, la parte rayada es la misma, pero la fracción que las identifica es distinta. Serán fracciones equivalentes. ¿Cómo sabemos si dos fracciones son equivalentes? Pues para ello deberíamos expresar a partido por b tiene que ser igual que c partido por d. Y esta igualdad debe cumplir una condición, que al multiplicar en cruz, el resultado de los productos tiene que ser igual. Quiere decir, si multiplico a por d, el resultado de esto tiene que ser lo mismo que b por c, como vemos en esta formulita.
Si esto pasa, las fracciones serán equivalentes. Si esta igualdad no se da, pues las fracciones no serán equivalentes. Las equivalencias del apartado anterior podemos pasar a demostrarlas en este momento. Teníamos 2 tercios es igual a 4 sextos. Bien, vamos a hacer la demostración. Teníamos que multiplicar en cruz y ver que los productos eran iguales. En este caso tenemos 2 por 6 debería ser igual a 3 por 4. Efectivamente, 2 por 6 y 3 por 4 es 12. Por tanto, las fracciones son equivalentes. En el apartado de los círculos teníamos que 1/2 era igual que 2/4 y era igual que 4/8. Hemos visto gráficamente que era cierto. Vamos a demostrarlo analíticamente. Vamos a hacer la demostración de 2 en 2. Si cogemos las dos primeras, las que están con la llave en blanco, tendremos que 1 por 4 debería ser igual que 2 por 2. Efectivamente, ambas son 4. Estas dos fracciones son equivalentes. Si nos vamos a la llave azul, tenemos que 2 por 8 es igual a 4 por 4, que es igual a 16. Esto por esto. Por tanto, son equivalentes. O si queremos ver la primera y la última, lo que es la llave verde, 1 por 8 debería ser igual a 2 por 4, que es 8. Efectivamente, las tres son equivalentes. A veces nos va a resultar más fácil sacar común denominador en todas las fracciones y comparar numeradores. Sobre todo, esto lo haremos cuando queremos ordenar fracciones de mayor a menor o de menor a mayor. Tenemos dos formas de calcular fracciones equivalentes. Bien amplificar o bien simplificar. Amplificar equivale a multiplicar numerador y denominador por el mismo número, y siempre y cuando este sea distinto de 0. Simplificar consiste en dividir numerador y denominador por el mismo número, y siempre que este sea distinto de 0. Cuando amplificamos, estamos multiplicando por un número en numerador y denominador. Como podemos ver en este ejemplo, 24 partido de 18. Vamos a multiplicar numerador y denominador por 2. 24 por 2, 48. 18 por 2, 36. Tenemos que la fracción 48 partido de 36 es equivalente a 24 partido de 18. Cuando simplificamos, estamos dividiendo entre el mismo número, numerador y denominador. Vamos a poner el mismo ejemplo de antes, 24 partido de 18. Y vamos a dividir entre 2. 24 entre 2, 12. 18 entre 2, 9. Tenemos que 12 novenos es equivalente a 24 partido de 18. Y a su vez, 48 partido de 36 será equivalente a 12 partido de 9. Ahora que sabemos simplificar, podemos obtener la fracción irreducible. Esta es una fracción equivalente donde numerador y denominador no tienen divisores comunes distintos a la unidad. Para entendernos, vamos a ver un ejemplo. Vamos a coger la fracción 24 partido de 18 y vamos a dividir numerador y denominador entre el mismo número. En este caso, como los dos son pares, vamos a dividir entre 2. 24 entre 2 me da 12, 18 entre 2 me da 9. Pues 12 partido de 9 es una fracción equivalente a 24 partido de 18, obtenida por simplificación. Ahora bien, 12 partido de 9, puedo seguir simplificándola. Entre 2 no, porque el 9 no es par, pero entre 3 sí. Pues hacemos la operación 12 entre 3, 4, 9 entre 3, 3. Siempre vamos a dividir entre el mismo número, numerador y denominador. ¿Vale? En este caso tenemos 4 tercios. 4 tercios ya no podemos simplificarlo más. Esta sería la fracción irreducible. Esto podemos hacerlo también de otra forma. Podemos factorizar numerador y denominador. De forma que 24 será 2 al cubo por 3 y 18 será 2 por 3 al cuadrado. Y escribimos la fracción con sus factores. En vez de escribir 24 partido de 18, escribiremos 2 al cubo por 3 partido de 2 por 3 al cuadrado. Y de esta forma eliminamos factores que se repitan, eliminamos este 3 con uno de los 3's del denominador y este 2 con uno de los 2's del numerador. ¿Y qué me va a quedar? 2 al cuadrado partido de 3 o 4 tercios, que es lo mismo que nos salía de la otra forma. Antes hemos hablado de comparar fracciones.
Normalmente comparamos fracciones con la finalidad de averiguar cuál de ellas es mayor o menor. Para ello, lo que hacemos es reducir a común denominador, para así poder compararlas. Sacaremos el mínimo común múltiplo del denominador. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ordenar de menor a mayor las siguientes fracciones: 7 partido de 12, 5 partido de 16 y 3 partido de 8. Lo primero es que los denominadores no son iguales, por tanto no las podemos comparar. Necesitamos el mismo denominador. Vamos a factorizar cada uno de ellos para obtener el mínimo común múltiplo. 12 es igual a 2 al cuadrado por 3, 16 es igual a 2 a la cuarta y 8 es igual a 2 al cubo. De forma que el mínimo común múltiplo de 12, 16 y 8 será 2 a la cuarta por 3, o sea, 48. Tenemos que expresar ahora cada una de las fracciones originales en función del denominador común, que es 48. Si cogemos el 7 partido de 12, como el 12 para llegar a 48 lo hemos multiplicado por 4, el 7 también lo multiplicaremos por 4. 7 por 4, 28. 28 partido de 48. 5 partido de 16. El 16 para llegar a 48 lo hemos multiplicado por 3, pues 5 por 3, 15. 15 partido de 48. Y la última, el 8 para llegar a 48, hemos multiplicado por 6. Pues 3 por 6, 18. 18 partido de 48. Ahora tenemos tres fracciones que tienen el mismo denominador. Y estas sí las podemos comparar. Sabemos que 15 partido de 48 va a ser más pequeño que 18 partido de 48, más pequeño que 28 partido de 48. ¿Por qué? Porque si los denominadores son iguales, compararemos los numeradores. En menor numerador será la fracción más pequeña, a mayor numerador será la fracción más grande. Ahora bien, el resultado tenemos que darlo en función de las fracciones originales. O sea, 15 48avos, que es la más pequeña, tendremos que poner 5 16avos. 5 16avos va a ser menor que 3 octavos, que es 18 partido de 48, menor que 7 doceavos, que es 28 partido de 48. Llegamos aquí al apartado de las operaciones con fracciones. Vamos a empezar por la suma y la resta. Para sumar o restar fracciones necesitamos el mismo denominador. Es imprescindible. De esta forma mantendremos los denominadores y sumaremos o restaremos los numeradores. Para sumar o restar fracciones que tienen distinto denominador, lo primero que tenemos que hacer es reducir a común denominador y después sumar los numeradores manteniendo el denominador que hemos calculado. Veamos un ejemplo. Vamos a tener 7 partido de 12 más 5 partido de 6. En este caso los denominadores no son iguales. Tenemos un 12 y un 6. Necesitamos el mínimo común múltiplo, que en este caso el mínimo común múltiplo de 12 y de 6 será 12. Y ponemos cada una de las fracciones en función del denominador común. 7 partido de 12 es lo que ya teníamos y 5 sextos la transformamos en 10 partido de 12. En este caso ya tenemos los mismos denominadores, por tanto operamos los numeradores. 7 más 10, 17 partido de 12. Veamos otro ejemplo, en este caso con una resta. Tendremos 7 octavos menos 5 tercios. Tenemos el mismo caso, los denominadores son diferentes, un 8 y un 3. Necesitamos el mínimo común múltiplo de 8 y de 3, que es 24. Pasaremos cada una de las fracciones a una fracción equivalente, pero con el denominador 24. Y vamos a tener 21 cuartos, que es el 7 octavos, y 24 avos, que es el 5 tercios. Ahora que ya tenemos los mismos denominadores, operamos con los numeradores. 21 menos 40 menos 19. Menos 19 24avos es el resultado de la resta. Hemos visto la suma y la resta, vamos a pasar a la multiplicación y la división. Empecemos por la multiplicación. El producto de dos o más fracciones es otra fracción que tiene como numerador el producto de los numeradores y denominador el producto de los denominadores. Vemos como fórmula de esta forma y lo vemos más claro como ejemplo. Vamos a poner el 3 quintos por 7 octavos. Hemos dicho que multiplicábamos numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso, 3 por 7, 21.
que sería el nuevo numerador, y 5 por 8, 40, que sería el nuevo denominador. En total, 21 cuarentaavos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un número negativo. Y vamos a tener menos 2 quintos por 4 tercios. Mismo procedimiento, numerador por numerador, denominador por denominador. Menos 2 por 4, menos 8. Y 5 por 3, 15. Menos 8, quinceavos. Pasemos ahora a lo que es la división. Cuando dividimos fracciones, obtenemos otra fracción cuyo numerador será el producto del numerador de la primera por el denominador de la segunda, y el denominador será el denominador de la primera por el numerador de la segunda. O sea, vamos a multiplicar en cruz. Aquí lo podemos ver. Y lo vamos a ver con otro ejemplo. 3 quintos partido de 7 octavos. Hemos dicho que tenemos que multiplicar en cruz. Pues 3 por 8 y lo ponemos arriba, 5 por 7 y lo ponemos abajo. 3 por 8, 24, 5 por 7, 35. 24 partido de 35. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el menos 2 quintos entre 4 tercios. ¿Qué hacemos? Vamos a multiplicar en cruz igualmente. Menos 2 por 3, menos 6. 5 por 4, 20. Pues menos 6, veinteavos. Y tenemos que tener la precaución de simplificar. Siempre que se pueda simplificar, simplificamos. 6 lo puedo dividir entre 2. Menos 3. 20 lo puedo dividir entre 2. 10. Menos 3 décimos sería el resultado final. Llegamos al punto de hablar de los números decimales. Números decimales tenemos de distintos tipos. Tenemos el decimal exacto. Este es el que tiene un número limitado de decimales, como podemos ver en este, por ejemplo, 3,15. No tenemos más decimales, decimal exacto. Otro tipo de decimales es el decimal periódico. Este es el que tiene un número ilimitado de cifras decimales y además una o varias cifras se repiten indefinidamente. En este caso, las cifras que se repiten son el periodo. Si las cifras se repiten indefinidamente a partir de la coma, decimos que es un periódico puro. En caso contrario, el periódico es mixto y las cifras que no se repiten se denominan anteperiodo. Podemos ver en este ejemplo que todas las cifras se repiten, periódico puro. En este también se repiten, en este caso se repiten 2, 15, 15, 15. Es periódico puro porque todas se repiten. En estos casos tenemos que el 5 siempre se repite, pero el 1 es el anteperiodo y no se repite. O en este ejemplo, el 81 se repite periódicamente, pero el 34 no se repite, es el anteperiodo. Son dos ejemplos de periódico mixto. Y el tercer tipo de decimal es el decimal no exacto o no periódico. Este es el que tiene un número ilimitado de cifras decimales y ninguna de ellas se repite indefinidamente. Podemos ver, por ejemplo, el número pi. 3,14, 15, 9 tiene infinitos decimales y ninguno se repite periódicamente. Es no periódico. Toda fracción se puede expresar como un número decimal. Para ello, solo tenemos que dividir numerador entre denominador. Asimismo, también podemos expresar un número decimal como fracción. Para ello, tenemos tres posibles casos. Por un lado, podemos tener el número decimal que sea exacto. Por otro lado, el número decimal puede ser periódico, bien puro, bien mixto. En cualquiera de los casos, vamos a llamar a al número original, al que queremos expresar como fracción. En segundo lugar, si tenemos un decimal exacto, necesitamos eliminar los decimales multiplicando por 100 si tenemos 2 decimales, por 1000 si tenemos 3 decimales, por 10 si tenemos un decimal, y multiplicaremos tanto a la izquierda como a la derecha. Por un lado tendremos 100a, 10a, 1000a, depende de por lo que hayamos multiplicado, y al otro lado tendremos lo que antes era el número decimal, pero ahora sin decimales. Lo único que nos queda es despejarnos o sea, el 100 pasará dividiendo al otro lado de la ecuación y obtendremos la fracción generatriz del decimal que estábamos buscando. Tenemos la opción de un periódico puro. En estos casos tendremos que multiplicar
tanto a la derecha como a la izquierda por 10, por 1000, por 100. O sea, el 1 con tantos ceros como decimales se repitan. En el ejemplo solo se repite un decimal, por tanto multiplicamos por 10 a la izquierda y a la derecha. De esta forma vamos a tener dos ecuaciones. Una que va a ser 10a es igual a 61,1 periodo y por el otro lado tenemos que a es igual a 6,1 periodo. De estas dos ecuaciones lo que tenemos que hacer es restarlas y como los periodos se repiten, se van a ir. Y tendremos 10 menos 1, 9a, igual a 61,1 periodo menos 6,1 periodo. O sea, 55. Por tanto, a sería igual a 55 partido de 9. En el caso de tener un periódico mixto, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el anteperiodo. En el ejemplo tenemos que a es igual a 2,781, el 81 periodo. Tenemos el 7 como anteperiodo, tenemos una cifra. Por tanto, si queremos quitar el anteperiodo, vamos a multiplicar por 10 a los dos lados de la ecuación. Y vamos a tener 10a es igual a 27,81 periodo. De esta forma vamos a tener una ecuación donde uno de los miembros es un periódico puro y actuaremos como el caso anterior. Si tenemos dos cifras que se repiten continuamente, dos cifras periódicas, multiplicaremos a la izquierda y a la derecha por 100. O sea, 1 con tantos ceros como cifras se repitan. En este caso conseguiremos, aquí lo podemos ver, 100 por 10 son 1000A y es igual a 2781,81 periodo. Necesitamos otra ecuación que es la que nos viene del paso anterior. 10A es igual a 27,81 periodo, que es la que venía del paso anterior, y vamos a restar las dos, de forma que los periodos se me van a ir y 2781 menos 27, 2754, y 1000A menos 10A son 990A. A partir de aquí solo nos queda despejar la A, pasando el 990 dividiendo al otro lado de la ecuación. Y simplificando tendremos 153,55, que sería la fracción generatriz. Hemos dicho al principio del tema que los números racionales eran los que se podían expresar mediante fracciones y se le llama conjunto de números racionales. Como vemos en esta gráfica, los números racionales incluyen a los números enteros y a los números naturales. Los números racionales se pueden presentar en forma de a partido por b siempre y cuando el b sea distinto de 0 y a y b sean enteros. Y por otro lado podemos tener los números racionales con una expresión finita, 3 medios, o bien una infinita periódica como puede ser el -1/3.